Si te preguntas cuál puede ser la causa principal de tristeza en este mundo, ¿cuál crees que podría ser? Podría ser a lo mejor el móvil, puede ser las redes sociales, puede ser el trabajo, ¿no? Que no nos gusta el trabajo. Pero la causa principal a lo mejor ni te lo has imaginado. Vamos a entender primero quiénes somos, cómo es el humano, porque entendiendo cómo es el ser humano, vas a entender cuál es la causa principal de tristeza. Entonces, lo primero que quiero que entiendas respecto a todo esto es que no hemos cambiado. Y a lo que me refiero con no hemos cambiado es que somos iguales a nuestros antepasados que estaban en las cuevas. Entonces tenemos todavía esa necesidad de sobrevivir. ¿Qué buscaban nuestros antepasados? Buscaban cobijo, buscaban comida. Esa sensación de bienestar es lo que nos da la supervivencia. Necesitamos eso. Básicamente todo lo que es bienestar sirve porque me ayuda para sobrevivir. Es decir, la búsqueda de placer me ayuda a sobrevivir. Y esto hace miles de años, cientos de miles de años, pues tenía sentido. Tenían razones para buscar constantemente el placer. Y ahora, ¿todavía necesitamos buscar ese placer? Pues vamos a entender una cosa. La sociedad claramente ha cambiado un montón en estos últimos años. Pero, ¿y nuestros genes? Nuestros genes no han cambiado. Los genes tardan en cambiar millones de años. Y es que nuestra sociedad, ¿en cuánto tiempo ha cambiado? En unos pocos miles de años. Por no decir que el cambio de verdad se ha producido ¿en qué? ¿200? ¿300 años? Obviamente los genes no van a cambiar en ese tiempo. Es demasiado poco. Necesitamos todavía sobrevivir. Te puedes imaginar un poco cuál es la respuesta a la pregunta que te hice al principio. Pero vamos a entender exactamente por qué ocurre esto. Necesitamos sobrevivir. Vale, muy bien. Necesitamos necesidades básicas. Todo lo que sea bienestar me sirve. Pero ¿qué ocurre? Que nuestras necesidades básicas están cubiertas. Tenemos comida de sobra, agua de sobra, cobijo de sobra, tenemos protección, tenemos seguridad y tranquilidad. Gran parte de nosotros tenemos esto. Entonces, lo que ocurre aquí básicamente es que seguimos buscando bienestar, independientemente de que sepamos, en el fondo, que no necesitamos de más. Tu mente nunca va a entender que tiene comida de sobra. Va a pensar, coño, mañana a lo mejor me voy a quedar sin comida. Entonces voy a necesitar básicamente coger todo. Cuanto más graso mejor, porque me aporta más energía. Voy a quedarme en casa, porque es lo mejor. Aquí me quedo tranquilo, nadie me molesta, nadie me puede hacer daño, me quedo en casa. Mejor, en mi cama, calentito. Lo que antes era una necesidad, ahora es algo opcional. Pero nuestra mente no lo entiende, porque no ha cambiado. Entonces lo que hace esto básicamente es que estemos buscando constantemente el placer que tenemos a mansalva. Lo puedes encontrar en todos los lados, y no solo con cosas como la comida o la casa, sino también con las redes sociales, sino también con los videojuegos. Es decir, no solo eso, sino que nosotros hemos creado cosas que nos provocan aún más placer. Entonces, por nuestra propia genética, por culpa nuestra casi, nos hemos vuelto adictos a buscar ese bienestar. Entonces, nos volvemos adictos al placer. Esta adicción al placer lleva al sufrimiento. Sufrimos primero nosotros. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de placer se asocia a la sustitución de otras cosas importantes de nuestra vida. Ahora, nuestro objetivo ya no es sobrevivir, es sacarse una carrera, es estudiar, es limpiar la casa, es decir, tenemos otras responsabilidades. Y lo que ocurre con esa búsqueda de placer es que las estamos sustituyendo. En lugar de limpiar la casa, me voy a quedar con el móvil. En lugar de comer bien, voy a comer mal. Esto lleva a una frustración interna, porque sabemos que nos estamos proponiendo cosas, de que necesitamos resolver ciertas cosas, y no los estamos resolviendo. Nos sentimos mal, empezamos a pensar que soy una mierda de persona, que no sirvo para nada, que siempre me distraigo, que soy... Entonces estos pensamientos y esta situación llevan al sufrimiento propio. Pero no solo propio, sino también sufrimiento hacia las otras personas. Porque el hecho de que seas irresponsable y no cuides de tu vida, tampoco va a hacer que cuides de los demás. Prefieres básicamente el placer a estar con tu familia, a ayudar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. No quieres ser responsable, te vas al placer. No quieres resolver una discusión, te vas al placer. Este sufrimiento, claramente, lleva a la tristeza, porque estamos en una situación donde lo estamos pasando mal. Y es así como la búsqueda del placer da lugar básicamente a una tristeza innata. ¿Cómo salimos de esta situación si estamos en esta situación? Vamos a entender primero qué es lo que ocurre realmente dentro de nosotros. En todo este proceso de búsqueda del placer se libera dopamina. La dopamina la conocerás de sobra, es decir, es probablemente la cosa que más se haya hablado en el desarrollo personal. Pero la dopamina, ¿en qué consiste? Como tal, no es que sea un tirano o un villano, eso es lo primero de todo. Si ha permanecido tanto tiempo en nuestras vidas es porque tiene funciones importantes. Participa en cosas como la coordinación motora, como es la motivación. Hay cosas que sí realmente es importante, pero también entra en un punto, que es el sistema de recompensas. El sistema que nos premia básicamente por ese bienestar, que antes tenía mucho sentido.
pero que ahora no lo tiene tanto. Entonces, en lugar de ser un amigo, se convierte en una adicción, en nuestro enemigo. Lo que ocurre con esta dopamina es que nos provoca ese bienestar actual, pero que después provoca un efecto rebote y nos sentimos mal. Este sentimiento negativo provoca básicamente que estés en un estado de sufrimiento y ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Quieres bienestar. Y como quieres bienestar, vas a recurrir de nuevo al placer. Placer que te va a hacer sentir bien y después te va a hacer sentir mal. Y vas a entrar en un bucle constante. Ya sabes de sobra lo que es la dopamina. Y es cierto esto, que a lo mejor lo sabrás, pero lo siguiente a lo mejor no lo sabías. Y es que se ha hablado siempre de mucha o poca dopamina. Pero, ¿y si te digo que hay una sustancia, un neurotransmisor, porque es un neurotransmisor, que es el enemigo de la dopamina? Que es básicamente el neurotransmisor que puede ser la solución antidopamina. Estoy hablando de la serotonina. La serotonina, a diferencia de la dopamina, se libera de forma constante y se asocia a felicidad y propósito constantes. La dopamina es un bienestar que notas en un momento, pero que inmediatamente se va. La serotonina se libera también cuando estamos aportando algo al mundo. El hecho de sentirte útil y saber que estás aportando algo libera serotonina. A diferencia de la dopamina, que se relaciona más con un componente de yo, un componente individual, porque piensas que es lo mejor para ti, pero es que ni eso, porque ni siquiera te va a hacer bien a ti. La serotonina se siente también cuando estás con los demás, cuando compartes tiempo con los demás, cuando estás con tus amigos, con tu familia, estás en un estado de bienestar prolongado y sano, donde también se libera serotonina. Y por último, se asocia a un equilibrio emocional. ¿Recuerdas que la dopamina causaba ese bucle de emociones? Pues la serotonina es todo lo contrario, te mantiene en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, de satisfacción, que no se puede comparar ni mucho menos. Entonces, te habrás dado cuenta de que la serotonina puede ser la solución a la dopamina. ¿Pero por qué seguimos prefiriendo la dopamina? Por dos razones principales. La dopamina se siente más que la serotonina. Mira la siguiente gráfica. La dopamina es una emoción que sentimos mucho más. Ese bienestar que sentimos en ese momento es mucho más fuerte que la serotonina. Aquí viene la segunda diferencia. La dopamina es instantánea. La serotonina dura más tiempo. El hecho de que prefiramos constantemente lo instantáneo nos lleva a que lo prefiramos también. Pero si te das cuenta, la dopamina ¿qué provoca después? Un efecto rebote. Este efecto rebote es lo que causa este caos y que entremos en ese bucle. La serotonina, en cambio, si te das cuenta, es como una meseta constante. Es decir, no es ni muy alto, pero nunca baja. Y te permite mantener ese equilibrio emocional y satisfacción propia de la serotonina. Entonces, ¿cómo sustituimos básicamente la dopamina por la serotonina? Bueno, antes de entrar a cómo solucionar esto, necesito que entiendas una cosa. La serotonina como tal ya la estás experimentando en tu vida, no es que esté a cero o que la esté neutralizando. Estar está, pero lo que ocurre es que cuando tenemos el umbral aquí por culpa de la dopamina, la serotonina, que no se estimula tanto, pero que sigue estando, no la sentimos. Es decir, yo a lo mejor puedo estar, no sé, haciendo deporte, meditando, son cosas que también dan lugar a la serotonina, estoy con mi familia, pero el hecho de que esté aquí, en mi umbral, esté aquí arriba, hace que no sienta estas cosas. Entonces, la meditación me va a parecer aburrida, no voy a tener ganas de estar con mi familia, con mis amigos, y esto da lugar básicamente a la insatisfacción propia de lo que ocurre, porque el umbral está demasiado arriba. Esto precisamente lo hablo con más detalle en el vídeo que tienes aquí arriba, donde explico un poco más el problema con el placer y por qué no sentimos placer por nada. Pero antes de que te vayas, sigue viendo este vídeo y cuando termines, si quieres, te vas al siguiente. ¿Cómo conseguimos resolver este problema? Vas a coger todas las actividades que te provocan dopamina. Puede ser que estás con el móvil, redes sociales, comes mal. Los pones en la primera columna, que se llama dopamina. Y después, en la columna de la derecha, vas a poner cosas que provocan serotonina. Como por ejemplo, lo que te he dicho. Hacer deporte, comer bien te hace sentir bien. Estar con tu familia te hace sentir bien. Y lo que vas a hacer después de esto, una vez que tengas las dos columnas, es poner una flecha de una cosa a otra. Entonces, imagínate que usas TikTok y quieres proponerte leer básicamente. Entonces vas a poner una flecha de TikTok a leer y vas a hacer lo siguiente. Por cada vez que tengas ganas de usar TikTok, es decir, de sentir dopamina, vas a leer 2 páginas. Es decir, vas a sentir serotonina. Entonces lo que haces básicamente es disminuir la dopamina y aumentar la serotonina. Y esto al principio, los primeros días o semanas, pues no lo vas a notar tanto. ¿Por qué? Porque tienes el umbral aquí arriba. Toma un tiempo bajar este umbral para que te puedas sentir mejor. Al principio te parecerá aburrido leer, pero con el paso del tiempo, una vez que te regules mejor, vas a sentir que lo que haces de lectura tiene sentido y te va a empezar a gustar más. Entonces lo que va a ocurrir si estás con tu familia es que vas a disfrutar más. Si estás con tus amigos vas a disfrutar más.
Cuantas más sustituciones hagas de tus actividades diarias, mejor. Si es cierto que lo mejor es que vayas poco a poco. No empieces a hacer aquí 10 cosas a la vez, porque eso obviamente no vas a cumplirlo. Ni yo, ni tú, ni nadie. No vamos a cumplir ninguno de nosotros esto. Ve poco a poco y sustituye una cosa por la otra. Y empieza por eso, que es lo más importante. La mejor sensación que puedes sentir es cuando bajas la dopamina un montón, pero lo máximo posible. Entonces lo único que te queda es la serotonina. ¿Y qué vas a sentir cuando estás solamente con serotonina? Vas a sentir una satisfacción continua, constante. Aunque hagas cosas difíciles, te gusta porque estás siguiendo tu propósito. Estás con tu familia, lo disfrutas un montón. Estás con tus amigos y lo disfrutas un montón. Es la mejor cosa que puedes hacer en tu vida, porque vas a sentir una tranquilidad y felicidad constantes. Recuerda, no vas a estar aquí. No se siente igual que la dopamina, pero no porque se sienta más, es mejor. ¿Vale? Entonces, esto es un punto importante que necesito que entiendas porque nos han lavado la mente con esto. La libertad, puedes hacer lo que quieras. Entonces, cuanto más mejor. Pues no tiene por qué. Porque a lo mejor al principio te puede parecer más interesante mirar redes sociales o jugar a videojuegos que ponerte a trabajar en lo que querías hacer o ponerte a hacer deporte. Y eso al principio puede ocurrirte así, pero cuando estés en una situación así, piensa, a ver, ¿qué prefiero? ¿Sentirme bien ahora y después mal? ¿O sentirme ahora un poquito mal, pero después tener esa paz? Estar en esa meseta que te enseñé antes en la gráfica. Esa tranquilidad constante y esa felicidad constante. La serotonina tiene que ver con el amor. ¿Amor a qué? Amor al mundo, amor a los demás. Tú cuando sientes serotonina, estás, como te he dicho antes, cumpliendo un propósito. Te sientes satisfecho porque estás aportando algo al mundo, porque estás compartiendo algo con los demás. Aunque estés tú haciendo cosas personalmente tú, como meditar, entrenar, también estás ayudando al mundo, ¿sabes? Porque al final tú te estás cuidando y esto hace que aportes mejor, que seas mejor. Si tienes malos hábitos y estás en la mierda, no vas a tener esa capacidad y esa fuerza de aportar algo al mundo. Todo esto tiene sentido. Y el hecho de que puedas conseguir eso da lugar básicamente a que transmitas amor constantemente y sientas amor. No en el sentido de querer a una pareja, sino amor al mundo, amor a los demás. No hay nada como eso. La serotonina es inigualable. Por último, quiero que veas la siguiente tabla. Si te das cuenta, la dopamina ¿qué da? Pues un proceso inmediato. Es un placer que sientes inmediato. Eso se traduce a una infelicidad. Y después de la infelicidad, ¿qué da lugar? A cómo vivir, cómo estoy viviendo ahora. Lo que más me importa es cómo vivo. La serotonina, en cambio, es un proceso prolongado, porque te sientes bien a largo plazo. Esto es lo que te provoca felicidad. Y esto se asocia a por qué estamos viviendo. Recuerda, a veces no es cómo vives tú, es por qué vives, por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Lo haces por los demás, lo haces por aportar algo interesante, lo haces por ti. ¿Por qué haces esto? Cambia tu vida y haz un esfuerzo. Que la serotonina sea el acompañante de tu vida. Un abrazo.